El día de hoy vamos a hablar acerca de Emmanuel, Cristo, Jesús. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, que ustedes pueden ver en el boletín. Y vamos a basarnos en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Ahí lo tienen en sus Biblias, Mateo capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 18 y tal vez ustedes ahí tienen como subtítulo, como título de ahí, de el nacimiento de Jesucristo. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, en este tema lo que quiero hacer es, como podemos ver, ya que está hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, es lo dividí en 3 puntos, y viene siendo Emmanuel, Cristo y Jesús, porque si se dan cuenta, estos 3 nombres se mencionan ahí. Es decir, al principio cuando dice el nacimiento de Jesucristo, menciona a Jesucristo, viene siendo Jesús, y también ahí está el nombre Cristo. Y luego también se menciona varias veces Jesús, y también podemos ver en el versículo 23 que se menciona el nombre Emmanuel. Entonces es bien importante realmente conocer la identidad de Jesús, o sea, quién es Él y todo eso, y los nombres de que Él utiliza. Él nos da a entender quién es Él, quién es Cristo, quién es Jesús. Me acuerdo cuando lamentablemente había una práctica años anteriores, cuando hasta utilizaban el nombre de Jesucristo como una maldición. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el cine, me refiero en el cine en inglés y no sé si en español también, llegaban a utilizar el nombre de Jesucristo como si fuera una maldición. Tanto así que una vez un cristiano en una escuela así pública, de repente alguien utilizó así el nombre de Jesucristo como maldición, y él le dijo: ¿tú sabes a quién estás nombrando? Y él dijo: ¿quién? Yo no estoy nombrando a nadie. O sea, ni siquiera él se estaba dando cuenta que usted estaba utilizando el nombre de Jesucristo como una maldición. O sea, entonces es increíble cómo el mundo puede estar pero tan perdido, que hasta ni siquiera se da cuenta, ¿verdad?, de quién es Jesús. O hasta llegan a decir su nombre, pero lo utilizan como si fuera una maldición. Imagínense. O sea, tan perdido puede estar así. Entonces, en este caso es muy importante ver, entonces es Emmanuel, Cristo y Jesús. Es la manera en que vamos a ver qué significan sus nombres. Comenzando desde Emmanuel, ahí uno puede ver, eso se menciona luego en el versículo 23. En el versículo 23 que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué dice? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es lo que significa Emmanuel, fíjense. Dios con nosotros es lo que significa. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Vamos para allá. Hebreos capítulo 11. ¿Dónde está Hebreos? Dicen antes de Santiago, porque dicen, Santiago sí sé dónde se encuentra. Ok, antes de Santiago. Hebreos capítulo 11. Es el capítulo que uno le llaman el capítulo de la fe. Y en el versículo 6, voy a comenzar con el versículo 6, Hebreos 11, 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así entonces, como las personas, como les decía yo antes, de cómo a veces que dicen: a ver, Dios, aparécete y entonces sí voy a creer en ti. Así como cuando le decían a Jesús: baja de esa cruz, entonces sí te vamos a creer en ti.
Y luego no, o sea, Jesús no va a andar haciendo ese tipo de cosas, Dios no va a andar haciendo ese tipo de juegos. Pero por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, tener fe en que Dios existe. Y no nada más eso, no nada más el hecho de que, sí, Dios existe, sino como dice ahí, y que es galardonador, o sea, apremiador de los que, ¿qué dice ahí? Que los que le buscan. Entonces, la razón por la cual estoy mencionando todo esto es porque obviamente en esta lección, así como en toda lección bíblica, hay que tener una aplicación. Es decir, no nada más el hecho de tener conocimiento para tener conocimiento, sino, ok, bueno, ¿qué significa esto para mí, para mi vida? Entonces vemos, bueno, si uno de los nombres de Jesús es que Emmanuel, Dios con nosotros. Pero podemos ver que para que Él esté con nosotros, Él ahí estaba físicamente con todos nosotros. Cuando Él nació y todo eso, Él estaba ahí. A los suyos vino y los suyos no lo conocían. O sea, hasta las personas, ahí lo tenían y ni siquiera lo podían reconocer. Ahí lo tenían ahí enfrente de sus ojos y ni así. Entonces, una cosa es que Dios esté con nosotros y una cosa es que nosotros estemos con Él. Entonces es bien importante en el caso de nosotros para realmente ser bendecidos con todo lo que Él nos quiere bendecir, es que nosotros estemos con Él. La vez pasada estábamos hablando acerca de eso, ¿no? Entonces aquí uno puede ver cómo, entonces la aplicación, bueno, Dios quiere estar con nosotros. Esa es la intención de Él, Dios quiere estar con nosotros. Lo importante es ahora entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Queremos que Él esté con nosotros o no? Entonces, como podemos ver, para acercarse a Él es necesario, primero que nada, creer que existe. Y por otro lado, que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él quiere que le busquemos así como Él nos busca a nosotros. ¿Vea? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Él siempre pone el primer paso. Él siempre es el que extiende la mano. Él es el que siempre, pero uno tiene que también que hacer lo suyo para responder o corresponder. Entonces para ser reconciliados con Él. Pues por un lado, creer que existe. Por otro lado, también tener querer buscarlo a Él. Y también ahí en Hebreos 11, el versículo 3, dice, esto es fundamental, ¿verdad? Por la fe, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué dice? El universo, por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Cómo creer en Dios, cómo si nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Si decimos, ¿verdad? Bueno, pues este reloj se hizo solo, ¿verdad? Pues alguien me decía, este hermano está loco, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué dice que este reloj se hizo solo? Porque alguien lo tuvo que hacer, ¿no? Entonces igualmente, ¿verdad? Este edificio, ¿verdad? Si yo les digo que se hizo solo, pues no, o sea, alguien lo tuvo que hacer, ¿verdad? Y esa mesa, ¿verdad? Ese metal, este micrófono, eso todo así. Me acuerdo que alguien decía, hay unos que creen que sí el palillo, un palillo, eso saben lo que es un palillo. No estoy seguro, ¿verdad? Si entonces siempre en todos los países se utiliza la palabra palillo, porque en el caso, por ejemplo, nosotros le llamamos a los popotes, ¿verdad? Unos le llaman pajilla, otros le llaman ¿de qué otra manera? Popote, pajilla y no sé qué otras maneras, pero entonces en el caso del palillo decían unos, es increíble cómo nadie, ningún ser humano creería que el palillo se hizo solo, sino creerían, ¿verdad? Alguien lo hizo, aunque es un palillo. Dicen, pero el universo sí creen que se hizo solo. Entonces, o sea, queda completamente, ¿verdad? Contrario, ¿verdad? A toda la razón, simplemente a la razón. Acuérdense que ya descubrieron que la vida espontánea no existe. Entonces, bien importante como él dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Acuérdense que él dijo, sea la luz, y fue la luz, de que la tierra, y que el agua, y que los mares. ¿Y lo hizo de qué? De lo que no se veía, de lo que no se veía. Hay un mundo espiritual ahí, ¿verdad? Que nosotros no lo podemos ver. Entonces, pero existe. Entonces es bien importante creer en Dios. Acuérdense, Emmanuel significa Dios con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él nos busca a nosotros. Ahora lo importante es de que nosotros lo busquemos a Él. Entonces esa es la aplicación en cuanto a ese nombre, ¿verdad? El hecho de que nosotros también lo busquemos a Él. Ahora fíjense, Juan capítulo 1. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Voy a leer el versículo 1. Juan capítulo 1. Y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? El verbo era Dios.
Entonces ya entendemos cómo eso que Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿quién es ese verbo? Que dice que era Dios. Bueno, el versículo 14 dice, ¿qué pasó con ese verbo? Versículo 14, ahí mismo en Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Simplemente ayer fuimos a ver una película y vimos que y Damari se dio cuenta de algo. Es increíble cuántas películas, y así no me acuerdo cuándo fue la última vez que habíamos ido también a otra, pero nos dimos cuenta de mucho de esto de los cortos que ponen antes. Es increíble cuántas películas de ciencia ficción y todo eso tienen que ver con la destrucción del mundo. Tienen que ver con la destrucción del mundo. Vinieron los marcianos, ya que vinieron y ay, que el mundo esto y todo. Pero es realmente increíble, o sea, ¿cuántos tienen que ver con la destrucción del mundo? Y alguien nos tiene que salvar de la destrucción del mundo y todo eso. Y yo me quedo pensando, estoy seguro que hay personas que sí creen en eso. Es decir, imagínense que yo les dijera, o sea, que yo no fuera cristiano, pero que yo les dijera, miren, es que esta tierra y nosotros fuimos criados por otros seres extraterrestres, muy inteligentes y todo eso. Y algún día, pero él se pone como un hombre Jesús, ¿verdad? Pero realmente Jesús viene en un platillo volador y todo eso y aquello. Y yo les pongo todo así mecanizado, ¿no? Mecanizado. Y no, les puedo hacer por una cosa, pero tremenda, o sea, una chulada de historia, ¿no? Y estoy seguro que alguien se pondrá a pensar, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. Pero si les cuento que todo fue creado por Dios, parece que me estás hablando de cuentos. O sea, es realmente increíble. Entonces, yo a veces pienso, esa es mi opinión, que ustedes saben cómo en el caso de la palabra de Dios dice en una epístola de Juan, que nosotros somos de Dios, o sea, somos de Él, pero que el mundo entero, que dice, está bajo el maligno. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, obviamente el maligno quiere engañar. ¿Y por qué nos quiere engañar? Pues para no estar con Dios. ¿Y por qué no quiere estar con Dios? Porque también quiere que nos perdamos y Él es enemigo de Dios y todo eso. Y como no le puede hacer nada, Él pues lo hace a su creación y todo eso. Ahora Él sabe que tiene los días contados. Y sabe que entonces el Apocalipsis va a pasar. Y que va a venir y todo. Y va a venir con la espada de su boca y todo eso. O sea, Jesús y todo eso. Pero eso sí. ¿Se acuerdan en todo eso de los que les decía de la destrucción del mundo y vienen marcianos a conquistar y todo eso? Entonces, ¿y quiénes son los malos? Ellos ya son los malos. O sea, me refiero en esas películas ya. ¿Y los héroes quiénes son? Pues los que nos juntamos, los hombres nos juntamos y luchamos, ¿verdad?, contra los marcianos y todo, y somos los vencedores y aquello, ¿verdad?, y todo, y ellos son los malos. Yo siento, esta es opinión mía. Otra vez, como dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y ustedes, como que no, ¿verdad? Si uno ve las noticias, las películas, lo que pasa en el internet y todo eso, tanta basura y todo eso. Pero yo siento que es un lavado también, y todas tantas religiones también, ¿verdad?, que se dicen ser de Dios y son puro engaño. Pero vamos a decir, ¿y qué de las películas? Digo, ¿qué de las personas que no van ni a una religión? Ni a una religión. Pero sí van ¿a dónde? Sí van al cine. O sea, de una u otra, o ven el internet y todo eso. Y yo a veces me pregunto, ¿será que entonces el punto del diablo es, o sea, toda esa destrucción? ¿Y quién es la esperanza? El hombre, el ser humano, en su manera, en su capacidad de pensar y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad?, para destruir al enemigo que viene a conquistar al mundo y todo eso. Pero nosotros sabemos la verdad, nosotros. Él lo está en su palabra. ¿Y quién es el que realmente va a venir aquí a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? Es Dios, Jesús. Va a venir, ¿verdad?, y con la espada de su boca a destruir al enemigo y todo eso. ¿Se acuerdan que dice que cómo las naciones vinieron contra él? Y al final, ¿verdad?, todavía después, ¿verdad?, creo que dice ahí el milenio que vino de Gog y Magog, ¿verdad?, y innumerables personas, ¿verdad?, contra él, y fuego vino del cielo y todo eso. O sea, nosotros sabemos la verdad. La verdad es que ¿qué?
que el mundo entero está bajo el maligno y nos tiene embobados. Obviamente no a los cristianos, pero sí a los que no son cristianos, a los que no quieren acercarse para conocer la verdad de Dios. Y entonces ellos, ya cuando ven a Jesús y todo eso, ellos van a decir, nosotros somos los buenos, o sea, me refiero al mundo. Nosotros somos, ay, pobre de mí, ya viene a conquistarnos, ya, dictador, cosas así. Entonces, se digan, o sea, de una u otra manera, y esa es la voluntad del diablo desde un principio. ¿Se acuerdan cómo engañó a Eva? Seríais como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pero es que Dios quiere, o sea, como dando a entender, Dios quiere poseerte y no, tú sé libre, ¿verdad? Tú sé tu propio Dios. Y así fue como le pasó a Satanás. Es decir, es como el diablo se hizo diablo. ¿Por qué? Porque acuérdense que él era un ángel precioso y perfecto, hasta que se halló en él maldad. Él quiso ser como Dios, no en cuanto a carácter, sino en cuanto a él ser libre y él ser soberano y él ser adorado por la creación y todo eso. Entonces, y él no sabía que ese lugar no está vacío, no está vacante. Dios es Dios y no hay vacante ahí, no hay silla vacante ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, si él engaña al mundo, mira, tú sé tu propio dueño, haz tú lo que quieras, ten fe en ti mismo. Eso es lo que siempre se predica afuera en el mundo, ten fe en ti, ten fe en ti. Y lo que uno ve en la Biblia es, ten fe en Dios, ten fe en Dios, ten fe en Dios. No seas prudente en tu propia opinión. Entonces, pero sí deben, o sea, como el diablo es bien. Para los que son bien religiosos, pues la religión es falsa. Y para los que, ¿cómo se llama? Y los que no van a ni una religión, o se creen ateos y todo eso, pues el cine y todo el internet y todo eso, y dicen, no, mira, así. Es más, hasta una de las películas que viene, según esto, ponen como que si Yahweh, Jehová, Dios, es un mutante. ¿Sí me explico? O sea, y otra vez, y la gente, tal vez sí. Pero cuando se le dice, no, Dios es eterno, Él siempre ha sido, Él siempre será, Él es, y aquí está la verdad. No, esto es cuento de, ¿cómo es posible? Y la película, ¿para qué lo hacen? Para ganar dinero. O sea, ese es el único objetivo y también las religiones falsas, también para hacer dinero. O sea, no tienen para nada ni un objetivo de decirles la verdad. Pero entonces por eso yo pienso, es una manera en que el diablo está así, hasta que de repente el Dios verdadero lo vean como entonces es un alien que viene aquí a destruir la tierra y todo eso. No, hombre, si Dios dice que Él viene a destruir a los que destruyen la tierra, o sea, nosotros ya somos los que andamos ahí siendo embobados por el diablo, y nosotros entonces estamos haciendo la voluntad del diablo. Entonces por eso existen solamente dos, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso lo menciona Juan en una de sus epístolas. Entonces por eso es muy importante, hermanos, conocer al verdadero Dios, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice la palabra. Entonces por eso es bien importante eso, ¿verdad? Cómo creer lo que dice aquí. Entonces el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan lo que? Quiero ir a Colosenses capítulo 2, todavía en el punto ese de Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o sea, las creencias de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, se está refiriendo a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Pum! Fin de la conversación. O sea, ¿Jesús es Dios o no? Sí, pues se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el Verbo era con Dios y era Dios. Es por eso que al principio dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso habla en plural. Y aquí entonces dice el versículo 9, porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la ¿qué? Plenitud de la deidad. Es bien claro.
Y entonces eso lo está diciendo porque, como dice el versículo 8, no nos engañe, que el mundo no nos engañe con sus tradiciones, con sus creencias y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo entonces estaba diciendo, eso no es cierto. O sea, Jesús fue un ser humano así como nosotros, pero Él no era Dios. Entonces, nosotros estamos en la verdad. Entonces, este es en cuanto a Emmanuel. Ahora vamos al segundo punto de hoy, que viene siendo que también se le llama ahí en Mateo 1, ¿se acuerdan que se llama Jesucristo? Entonces ahí vemos que está la palabra o el nombre Cristo. Ahora, Cristo significa el Mesías, o en español, o traducido, como dice de Manuel, o traducido es el ungido. Otros dicen el elegido. Y que viene siendo el Señor. Es decir, la persona que sabía, o sea, en aquel entonces entendía que si alguien se le llamaba el Mesías, o el ungido, o el Cristo, viene siendo el Señor, como casi como paralelo a decir el Señor. O sea, es la persona que es el juez, es el que va a dictaminar todo. Entonces, hablando ya de Cristo, Mesías, el ungido, el elegido, ¿verdad?, el Señor, vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Me acuerdo cuando una vez una persona que tiene algo de fe en la Biblia, algo, vean, por lo menos, le decía a otra persona que era atea, le decía, mira, porque entonces la que no era atea, le decía a la otra, o sea, vuélvete, porque tú también eras lo que yo era, o sea, era religioso, ¿no? Y ven, o sea, y porque si yo no me creo perfecto ni nada de eso, pero pues yo creo en Dios, pero estoy tratando de hacer su voluntad, pero le decía al otro, yo te invito a que vuelvas otra vez al rebaño, que regreses y todo eso, pero la otra persona no era, sí, se había alejado, se había hecho atea. Entonces él decía esto, o sea, la persona que sí decía que quiero seguir a Dios, decía, por lo menos, por ejemplo, si estoy mal, o sea, si yo estoy equivocado, o sea, en el sentido de creer en Dios, no pasa nada. Simplemente dejo de vivir y se acabó. O sea, si es que yo estoy equivocado, o sea, en el hecho de creer en Dios. Pero si yo estoy en lo correcto, tu destino es el lago de fuego. O sea, entonces, ¿quién la lleva de perder más? ¿La persona que no crea o la persona que cree y está tratando de hacer lo mejor en su vida, ¿no? Entonces, lo peor que me puede pasar es que, pues nada, simplemente me muero y ahí quedó todo. Pero si no, si es verdad lo que yo creo, entonces es increíble, pero el ateo realmente es anti-Dios. Es como una revelación contra él, o sea, como que se revela algo así como en contra de. Entonces, por eso es bien importante creer en Dios. Dice, entonces, hablando de Cristo, Mesías, el ungido, el elegido, el Señor, veamos Hechos 2. Hechos 2, capítulo 20 y 21. Acuérdense que aquí en Hechos 2 es cuando Pedro está predicando. Y les está diciendo lo que dice el profeta Joel. Y fíjense cómo dice aquí el versículo 20. Estoy en Hechos capítulo 2, versículo 20 y 21. Al final de lo que está citando de Joel, dice, hablando del último tiempo, cuando ya viene Dios a hacer justicia y, o sea, el juez de la tierra y todo eso, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está hablando de que el versículo 21 se haga antes de que se manifieste la venida del Señor. O sea, hacerlo antes de que se cierren las puertas de la gracia, por decirlo así. Entonces dice, pero aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? De la ira de Dios, de que se haga la justicia y todo en contra de todo aquel que ha cometido pecado. Entonces lo que sigue después de ahí de esa predicación es Pedro dando el argumento de que quién es el Señor y cómo es que le invoco. Porque digo, si yo me puedo salvar antes de que venga a que se haga la voluntad de Dios y todo eso, como dice ahí, venga el día del Señor grande y manifiesto, y la manera en que yo me puedo hacer salvo es invocando el nombre del Señor. Entonces Pedro quiere, enseñar cómo es que se le invoca y quién es ese Señor.
a quien yo tengo que invocar, porque en el Antiguo Testamento, o los que están ahí oyendo a Pedro, simplemente están pensando en Jehová, como el Antiguo Testamento y todo eso. Pero entonces, ¿sí qué dice aquí al final? Voy a ir al final de la predicación de Pedro. Veamos el versículo 36 al 38. Al 36 al 38 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice ahí? Señor y Cristo. Entonces ya identificó quién es el Señor a quien hay que invocar para ser salvo. Es Jesús al que ustedes crucificaron. Y entonces dice Señor y Cristo. Versículo 37. Ellos creyeron a la palabra de Pedro. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ya les dijo cómo es que se invoca el nombre del Señor. Y se hace cuando entonces uno se bautiza. Porque uno se bautiza en el nombre de Él. No se bautiza en el nombre de un predicador, ni un pastor. O como dijo al apóstol Pablo: ustedes no se bautizaron en mi nombre. Y tampoco en el nombre de que otro profeta, que quién sabe qué, y todo eso, ni en el nombre de Moisés o de David, sino en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el que nos manda a que bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso es bien importante ver, ¿verdad? Entonces, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Señor. Y luego fíjense lo que dice Hechos 10:42. Hechos 10:42. Hechos 10:42. Aquí estaba predicando en otra ocasión. Y dice aquí, aquí el apóstol Pablo dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo. O sea, Jesús nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que hay que predicar. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es el a quien le vamos a darle cuenta? Y luego Romanos 14:9. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó. Que ahí siempre nosotros nos acordamos de que, sí, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos. Pero fíjense lo que dice aquí. Otra razón por la cual Él murió y resucitó. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor. Entonces uno puede ver bien claramente que así Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos busca, Él quiere estar con nosotros, pero nosotros es de que nosotros también le busquemos a Él, que nosotros queramos estar con Él, que nosotros creamos que existe y que es galardonador. Por otro lado, según el punto número 2, Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Señor, el elegido. Él es el elegido de Dios, pero falta que sea el elegido de ¿quién? De nosotros. Que nosotros lo elijamos como su Señor. Él es como quiera Señor. O sea, usted se convierta o no se convierta, Él es su Señor, porque a Él es el juez, Él es el que le va... a usted tiene que dar cuentas a Él. Entonces quiera o no quiera. Pero ¿qué pasa? Entonces eso es lo que me gusta el número 3. Ahorita vamos a ir para el número 3, pero todavía no. Pero entonces la aplicación del punto número 2 es que nosotros lo elijamos como nuestro Señor. Me refiero en el sentido voluntario. No que pues entonces ahí sí, entonces la ira de Dios viene contra nosotros y todo eso. Porque nunca nos quisimos, ¿verdad? Es como por ejemplo mi papá. Ahorita ya mis papás ya están con el Señor, según la palabra de Dios, ya ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pero cuando estaban así, yo estoy chico y todo eso, ellos son mis papás. Y entonces si yo me he portado mal, obviamente esto no pasó, si no que no me portara mal, sino me refiero, ellos podían fácilmente decir, o sea, si yo dijera: ¿y por qué te tengo que obedecer? Ellos fácilmente me pueden decir que, porque soy tu papá. Punto, ¿verdad? Así de fácil. Acuérdense de que los que eran desobedientes, estamos hablando de chamacos ya grandes, y que eran desobedientes a los padres, ¿qué se les hacía en el Antiguo Testamento? Los mataban, pum, así, solución. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente en el Nuevo Testamento no vamos a andar haciendo eso. Pero Jesús, Él lo menciona en el Nuevo Testamento,
hablando de la situación de que como aquellos de que estaban predicando de una manera, no, mira, si tú tienes lo poquito que tienes, ya es para darle a tus papás, ya, pero no, mejor diles a ellos, mira, es que lo que pude haber cooperado contigo era lo que le tenía que dar a la sinagoga, o a Dios, entonces ya no te tengo que dar a ti. O sea, así los hacía, fíjense, o sea, que fueran malos con sus papás. Estábamos hablando ya cuando los papás ya no pueden valerse por sí mismos. Y luego citó Jesús, ahí dice la palabra de Dios, que, o sea, que uno honra a su padre y a su madre, y el que no, que dice que muera irremisiblemente, hablando de aquellos que eran desobedientes. Entonces, o sea, hasta Jesús en el Nuevo Testamento aplicó, el ser desobediente a sus padres es digno de muerte. Y es por eso que está entre las listas de pecados, en la palabra de Dios, en la lista de pecados, que los que no van a heredar el reino de Dios, dice desobedientes a sus padres también. Entonces por eso es bien importante. Entonces en el caso de nosotros, es ver que como Jesús es el Señor. Sea tu Señor o no sea tu Señor, en el sentido de tu voluntad, Él es tu Señor. O sea, no puedes cambiar eso, así como tu padre es tu padre. O sea, quieres o no, es tu padre. Entonces, pero eso sí. Entonces la aplicación es de que no nada más Él sea el elegido de Dios, sino que sea elección nuestra, que sea elegido por nosotros. Sí, yo quiero de voluntad que Él sea mi Señor, y por lo tanto quiero obedecerlo, quiero hacer su voluntad. Por eso quiero aprender de su voluntad a través de la Biblia, venir aquí a la iglesia y todo eso, porque quiero hacer su voluntad. No quiero ser ignorante, quiero realmente hacer su voluntad, y entonces y ser hallado en Él como Él quiere que yo sea. Entonces aquí voy a irme a Mateo 28. Mateo 28, entonces es la aplicación del punto número 2. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? El fin del mundo va a llegar. Y qué bueno que llegue, porque entonces yo quiero estar en el Señor. En vez de estar aquí sufriendo, acuérdense que cuando ya Él venga y todo eso, ¿verdad? Y los que hemos sido perdonados por su gracia, entonces nosotros, vean, cosas preciosas, vean, están preparadas para nosotros, los que le amamos a Él. Entonces, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo una vez en una carta, al final de la carta, dice que bonito los que amamos a Dios y todo eso? Y luego dice, y el que no ama a Dios, ¿se acuerdan? El que no ama a Dios sea anatema. Así, pum, así bien claro, ¿verdad? Y pues sí, o sea, lo diga o no lo diga el apóstol Pablo, esa persona así es, o sea, mientras no ha sido perdonada de sus pecados y todo eso, es una persona que está maldecida. Es decir, ¿con la maldecida de qué? De pagar por sus propios pecados. Y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Fuera y lejos de la presencia del Señor y su divino poder. Entonces algo que les quería decir antes de pasar al número 3 de esto, fíjense en el versículo 19, Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Acuérdense que discípulos sé que son seguidores, pero en esta nueva generación hay que definir bien qué es seguidor. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Cuando Jesús dice que es un seguidor de Cristo, no se está refiriendo como las redes sociales. Que yo soy seguidor de fulanito en Facebook. Yo soy seguidor de fulanito en Instagram. Yo soy seguidor. No, ese es un fan. Es un fan. O sea, quiero saber dónde está y qué está haciendo y qué come y qué esto y qué aquello y todo eso. El ser seguidor de Cristo no se trata de eso. No se trata de nada más, ay, sí, yo quiero que, ¿para dónde ve? Ay, yo quiero ir. Imagínense en aquel entonces que los apóstoles o la gente del mundo tuviera ahí ay, dice que está en Capernaum Jesús, vamos a ver el milagro. Con esta cámara va a hacer esto. Y puros fans. No, Él quiere seguidores en qué respecto. En que hagan su voluntad. Es por eso que al final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he ordenado, he comandado. Entonces dice, porque después de que dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice, por tanto, ¿verdad? Y como la primera orden del día, hacer esto.
Entonces, cuando somos discípulos, cuando somos seguidores de Jesús, no se refiere como fan. Dios no quiere fans. Quiere ver discípulos, a personas que realmente están siguiéndolo para hacer su voluntad. Que si Jesús dice a la derecha, vamos para la derecha. Que si Él dice para la izquierda, vamos para la izquierda. Si el Señor dice, tírate por aquí, nos tiramos por ahí. Así es. Es realmente increíble, ¿no? Cuando ustedes conocen de historia, hablando de historia del mundo, cuántos soldados de ciertas emperadores y todo eso hacían eso. Nada más el emperador ese decía, mira, para demostrarte que yo te puedo ganar a ti, o sea, al otro pueblo, le digo a tírate al peñasco a morir, o mátate, o date un eso, y lo hacían. Estamos hablando de la vida real, y el otro decía, mejor paz, dice, porque sabía que sus súbditos eran obedientes hasta la muerte, eran leales a su comandante. Entonces Dios nos quiere así. Jesús no quiere menos de eso. Pero es el que dice, el que ame más a padre, madre, hermano, ni a su propia vida, ese no es digno de mí. Entonces es algo serio. Entonces Él no quiere que seamos fans, seguidores en el sentido de las redes sociales, sino seguidores para hacer su voluntad. Así es. Y es por eso que hay que leer la palabra de Dios, que no nos guiemos por fantochadas de personas que dicen, mira, Dios me dijo que tú hicieras esto y cuidado. No. O sea, yo voy a hacer lo que la Biblia dice, porque Jesús puso a sus apóstoles, y los apóstoles entonces escribieron por inspiración divina. Y aquí está, y ellos nos advierten bastante acerca de falsos apóstoles, y falsos profetas, y falsos maestros, y falsos de esto. Entonces, yo estoy obedeciendo a Dios, en no andar escuchando cosas, ¿verdad? Que mira, aquí tengo todo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y bueno, para ser perfecto, en pocas palabras, ¡pum!, ser perfecto. Entonces aquí tengo todo, gracias a Dios. Entonces aquí ahora el punto número 3. Entonces, vea, cuando usted cree que sí existe y usted va a Dios y Él ya se dé cuenta que Jesús es Dios con nosotros, Él es Dios, el Verbo encarnado. Entonces usted, que no nada más Dios lo escoge como el elegido, sino usted que sea el elegido de usted quiera que Él sea su Señor. Entonces, si Él es su Señor, inmediatamente Él se vuelve, ¿qué? Su Salvador. Entonces el tercer punto es Jesús. Acuérdense que estamos viendo los 3 nombres según Mateo 1, ¿verdad? Entonces Emmanuel, Cristo y ahora Jesús. Y Jesús significa Salvador. Es lo que significa Jesús, Salvador. Entonces, si Él no es su Señor, Él no es su Salvador. Pero si Él es su Señor, o sea que realmente usted lo está siguiendo a Él para hacer su voluntad, Él es su Salvador. Pero no se puede ser su Salvador y que usted no lo tenga como su Señor. Entonces es muy importante eso. Entonces, Jesús, que significa Salvador. Y para esto vamos a ir a Hechos 5. Hechos capítulo 5. Hechos 5, 30 al 32. Hechos 5, 30 al 32. Dice, el Dios de nuestros padres, está en otra predicación, el apóstol, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y también ¿qué? Y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que dice ahí, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen, Entonces, acuérdense que es la persona que entonces ya tiene el Espíritu Santo adentro, es algo. Pero ¿cómo, de qué manera? Si uno le obedece, acuérdense de obedecer el Evangelio, como ya vimos en Hechos 2:38, Mateo 28, el IBEA, entonces que la persona se arrepienta y se bautiza. Y obviamente de ahí en adelante ser fiel hasta la muerte con el Señor. Entonces muy importante eso, como aquí dice que también por príncipe y salvador, para dar a Israel, que dice arrepentimiento. No sé si fijaron, pero esta cita se parece a esa de Hechos 2:38, porque Hechos 2:38 dice que hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y aquí dice, versículo 31, arrepentimiento, perdón de pecados
Y luego dice que da el Espíritu Santo a quienes, a los que le obedecen. Entonces digan, o sea, el arrepentimiento y obediencia, o sea, el bautismo, y ¿qué obtiene? Perdón de pecados y el tener el Espíritu Santo. Entonces es bien bonito. Entonces Efesios capítulo 5, versículo 23, Efesios 5, 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y quiero checar esta segunda parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿y qué dice? Y Él es su Salvador. Entonces el Señor es el Salvador de la iglesia, Así como, pero Él no puede ser nuestro Salvador si en primer lugar Él no es nuestra cabeza. Entonces Él tiene que ser nuestra cabeza para también ser que Él sea nuestro Salvador. Y Filipenses capítulo 3, ya me vamos a terminar. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, vean. Manden diciendo por ahí, en Estados Unidos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Esa es la que buscamos. Dice, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién, vea? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Para otros Él va a venir como juez y demandar a cada uno por sus pecados, vea, la ira de Dios. Pero nosotros no estamos para ira, pero para salvación cuando Él venga. Gracias a Dios. Y ya para terminar, Tito capítulo 3, y con esto terminamos. Tito capítulo 3. Con esto lo que quiero enfatizar con Tito 3 es de que, hermanos, si no fuera por su gracia, no podemos ser salvos. Así es fácil. O sea, no importa qué tanto nos arrepintamos y no importa qué tanto nos bauticemos y todo eso, si Él no hubiera querido, no nos hubiera salvado, no hubiera muerto por nosotros en la cruz, no hubiera hecho nada de cada uno y todo eso hubiera sido justicia. ¿Qué? Porque no le estuviera dando a nadie nada malo, sino que cada quien era pagar por sus propios pecados, porque lo están haciendo. Pero Él por su gracia y todo eso, entonces Él nos da el camino por el cual nosotros podemos reconciliarnos. Entonces, por eso quiero al final enfatizar esto. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Es decir, sin un Salvador no hay medio para salvarse. Sin un Salvador no hay manera de salvarse. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también, hablándole a cristianos, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no porque nos merecíamos ser salvos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y así con eso terminamos. Entonces acuérdense, cuando piensen en Emmanuel, el Dios con nosotros, el Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido, el Señor, Jesús era nuestro Salvador. Esperamos que haya sido de edificación su palabra, la palabra de Dios. Y entonces vamos a también invitar, si una persona aquí todavía no lo ha elegido como su Señor y Salvador y lo quiere hacer el día de hoy, y quiere arrepentirse y bajar a las aguas del bautismo, lo puede hacer, puede decidir hacerlo el día de hoy. Y no nada más entonces Jesús será su Señor, sino también su Salvador. Gracias, Dios les bendiga. Amén.